nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Preocupación por perros callejeros. Duet Center y éxito wow, una realidad en Aruba. Explosión en nuestro canal aliado de Ecuador, Ecuavisa. Fuerte granizada afectó cultivos en Colombia. Joven venezolano se reencuentra con su madre. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y con una problemática que llegó a nuestra mesa de redacción de una persona que al parecer grabó diferentes perritos callejeros que estaban atacando también a diferentes transeúntes, y es que ella tuvo que armarse hasta con piedras para poder evitar que la atacaran. Sin embargo, indicaron que esperan que esta situación de los perros de la calle pueda tener una pronta atención. Lastimosamente, aún hay muchos lugares en Aruba que tienen la problemática de los perritos en las calles. A nuestra mesa de redacción de Primera Plana llegaron estas imágenes grabadas por un televidente en el que evidencia la situación con estos perros de la calle. Esto está ocurriendo en el área de Camay, en donde nos indican que es un lugar que es frecuentado por turistas o por personas en bicicleta, niños recorriendo las calles o peor, personas que también tienen sus mascotas y que se encuentran temerosas de que alguno de estos más de 12 perritos los puedan atacar. Según sus declaraciones, han intentado llamar, pero la respuesta que reciben es que por ahora no están recogiendo perritos por huelga y también por falta de alimentos. Sin embargo, se espera que en los próximos días puedan tomar de pronto contacto con alguna instancia que les dé una solución a estos perritos. Sabemos que la problemática cada día es peor de los perros callejeros. Y esta es una excelente noticia, pues la parte económica y el turismo creció mucho frente a lo que ha sido el turismo del 2019. Por ejemplo, se habla de 6.5 billones de florines para el año 2022 frente al año 2019 antes de pandemia. Pues seguramente un elogio que fue dado a conocer por el ministro de Turismo, Daniel Oduber. El Banco Central de Aruba publicó su Economic Outlook o su perspectiva económica conteniendo una actualización del año 2022. En este año 2022 se calculó que la economía de Aruba creció con 15.5% en el término nominal hasta 6.5 billones de florines, es decir, 3.6 billones de dólares, sobrepasando el nivel del año 2019 con un 7.1%. Este crecimiento se debe principalmente a la causa de la subida continua en la cantidad de visitantes procedentes del exterior, lo que conocemos como turistas. Este resultado robusto en el turismo da un superplus y también empuja este surplus frente a la cuenta de corriente de balanza de pago conocido como BDP. El Banco Central confirmó que el manejo del ministro Daniel Oduber está dando resultados positivos y esto se refleja en las entradas para el país Aruba. Una vez más queda demostrado que nuestro turismo es el principal pilar de nuestra economía. Y esta es una excelente noticia, pues Duet Center y éxito wow se unen y ya es una realidad en Aruba. Ellos estuvieron en diferentes conversaciones para poder traer estos productos de una excelente calidad de éxito wow aquí a Aruba y ya es una realidad gracias a Duet Center. ¿En qué se diferencia éxito a su formato innovador éxito wow? El éxito wow para mí es el hipermercado del futuro, con una total inmersión digital del cliente. Es una nueva forma de hacer mercado y también con un montón de servicio y una parte súper importante de los productos frescos, que sea a través de frutas y verduras o también de la cocina del mercado.
Los productos de decoración de la marca propia de Éxito Finlandex se adaptan a las tendencias nacionales e internacionales y además cuentan con una excelente calidad y muchos de los productos son elaborados por artesanos colombianos. ¿Por qué es tan importante para el Grupo Éxito llegar a Aruba? Bueno, la verdad es muy importante porque es una oportunidad de nosotros expandirnos a nuevos mercados. Podemos llegar a Aruba con una propuesta innovadora de marcas, de tendencias en la parte de textil y hogar. Podemos ofrecer unos nuevos productos que hoy no están en el mercado y qué mejor forma de hacerlo que con nuestras marcas propias. Nós compreendemos que o Grupo Éxito está backup do centro 100% com todo o câmbio não aqui. Exato porque ele também que nós logramos com Éxito wow de futuro na Aruba. Bom, sei através de uma conversação que começar chiquito, começar grande, começar e nós bem pensar que ao momento não tem nenhum Éxito wow para fora de Colômbia, internacional não tem e claro, na mesa apunta se é possível e nós arranjamos full cooperação hoje de Grupo Éxito com nada ganhos Éxito wow na Aruba que bem claro nós começamos a negociar com a Gicava para nós pensa que está algo grande por dar para Aruba que bem possibilidade tem nós temos backup hoje seguro ora nós vai back Aruba nós vai negociar com o management team e eu acho que nós podemos chegar na isso aqui mas nossa base acaba para o axis aqui para vir uma realidade para Aruba. Pues, Lauren. Muchas gracias. Franz, y ojalá sea el comienzo de una gran historia entre el Grupo Éxito y Do It Center de Aruba. Muchas gracias. Empezamos nuestra ronda internacional con un hecho lamentable que ocurrió en contra de uno de nuestros colegas de Ecuavisa en Ecuador, pues él recibió un sobre al parecer con un supuesto pendrive de una información, pero este explotó. Afortunadamente nuestro colega Lenin se encuentra fuera de peligro. El hecho ocurrió a las 8:30 de este lunes en la sala de noticias de Ecuavisa, Guayaquil. Nuestro compañero Lenin Artieda recibió un sobre con una supuesta denuncia que había sido dejado en la garita del canal el pasado jueves. Dentro del paquete había un pendrive, el cual detonó cuando lo insertó en la computadora, ocasionándole una herida leve. Agentes policiales y fiscalía llegaron hasta estas instalaciones y cercaron las oficinas para recabar más datos. El gobernador de la provincia del Guayas, Francesco Tabaqui, también arribó al lugar tras este ataque. Esto ha sido enviado vía correo desde la provincia de Los Ríos. Vamos a ver, vamos a llegar hasta las últimas circunstancias y a rechazar por completo este tipo de actividades en contra de la prensa y en contra de quien sea. Sin embargo, las autoridades señalaron que hay más alertas por la llegada de sobres similares a otros medios de comunicación. El medio de Teleamazonas, acá en Guayaquil tenemos también de que hay una alerta en TC Televisión y en una de las agencias de Servientrega tenemos, creemos que se trata de lo mismo porque tienen el mismo rotulado estos paquetes. Los uniformados se trasladaron luego a las instalaciones de TC Televisión para investigar estas alertas. Allí se hizo una detonación controlada del artefacto que había llegado. Lo hicieron también en las oficinas de la empresa de mensajería, en donde también se reportaron paquetes similares. En Quito, personal de Teleamazonas fue evacuado por la policía, que también fue a verificar. Mientras tanto, la Fiscalía del Guayas señaló que inició una investigación por el atentado suscitado en Ecuavisa. Un ambiente de tensión se vivió al inicio de esta semana en la República Dominicana por parte del Partido de la Liberación Dominicana, quienes están en contra del gobierno nacional. Sin embargo, ellos han indicado que hay muchísimas cosas por las cuales ellos están peleando y por eso se manifestaron. El incidente inició cuando una comisión de diputados del Partido Morado solicitó la entrada al Palacio de Justicia. Y en ese momento, un grupo de personas que aún no ha sido identificada comenzó a lanzar piedras y botellas llenas de agua, lo que dejó como resultado 4 legisladores heridos y varios cristales rotos de la edificación. De inmediato, la seguridad del Palacio de Justicia activó su plan de contingencia y hasta el momento mantiene acordonada con agentes contra motines la entrada de la Fiscalía. Al Congreso Nacional se le negó la entrada. La legisladora Niñín, Rudy María Méndez, mira cómo está cortada. Y nosotros también. Mira cómo cortaron. El coronel que estaba ahí me agredió personalmente. Soy PRDista y no te
lunes, tras una hora de haberse reunido, el comité político del PLD calificó como una persecución política los allanamientos y detenciones de varios de sus exfuncionarios. Pues Luis Abinader y su gobierno saben que el principal enemigo de su reelección es el fracaso de su gestión. El presidente Luis Abinader, con ese ministerio público que le pertenece, se ha propuesto destruir al Partido de la Liberación Dominicana. El Partido Morado además cuestionó que personas que ya no están en el presente gobierno por presuntas irregularidades no hayan sido sometidos a la justicia, al tiempo que exigió al Ministerio Público investigar al presidente Abinader. Hablemos de las fuertes lluvias que se siguen registrando en Colombia. Ya son más de 14 municipios los cuales se han visto afectados por las fuertes lluvias y toda esta época de lluvias, de fríos y también de vientos torrenciales que se han generado en varias ciudades. Las torrenciales lluvias en Cundinamarca en cuestión de horas afectaron a viajeros, viviendas y hasta provocaron el cierre de vías como Bogotá-Tunja. En el municipio de Tocancipá, los barrios parecían ríos. No, yo pensé, dije hasta aquí llegué, yo no sé qué hacer. No, yo gritaba, yo lloraba, yo desesperada. Yo me bajé y me fui con de la otra hija y resulta que me voy con de mi otra hija y la casa inundada también. La familia de Doña María es una de las 160 que vive en el barrio Mirador de Los Alisos. A su casa se le abrió literalmente un hueco por una piedra que trajo la corriente. Los vecinos durmieron con temor de que la montaña cediera. Se llenó arriba las canales de granizo, como pueden ver. Mi hijo y un vecino se subieron y me ayudaron a sacar esto porque por dentro los cuartos, todos los 3 cuartos se me inundaron. La farola se cayó, del bombillo se cayó y por ahí se metía el agua como si cayera una quebrada por dentro de la casa. La emergencia les dejó sin energía por un par de horas. En medio de todo se reportó la muerte de un hombre de 25 años aproximadamente, quien al parecer fue alcanzado por un rayo mientras se desplazaba en su moto. Bueno, al parecer en la parte alta también del municipio, y cerca a los parapentes, pues él estaba cerca y un rayo cuando iba en su motocicleta le cayó y pues desafortunadamente falleció. Se vino la montaña abajo. En La Calera el panorama no fue diferente, las vías se volvieron a inundar, recordando la tragedia que sucedió tan solo meses atrás, pues el derrumbe ocurrió en el mismo sector, en Alboreto. Pues hubo 2 derrumbes. Se desbordó una montaña después de las 4:30 de la tarde que siguió lloviendo bastante. Y hasta ahí se sabe porque pues está tapada la vía, no dejan ingresar personal. En Soacha el agua les llegó hasta las rodillas a los habitantes del barrio Olivares, ocasionando que decenas de familias quedaran afectadas y con pérdidas de varios de sus enseres. Pues hay un dicho popular que dice, si por acá llueve, por allá no escampa. Y los ciudadanos en el Perú también están siendo afectados por los fuertes climas. Pero nos vamos a Trujillo, en donde allí los habitantes se encuentran sin el servicio o el suministro del agua y han indicado que el agua potable que les están dando está contaminada. La desesperación por conseguir agua acabó en los golpes. Hombres, mujeres y niños hacían cola para llenar sus baldes con agua en el distrito de Florencia de Mora, uno de los más afectados por la falta de agua en Trujillo. Con el sol encima, los ánimos se encendieron cuando acusaron a uno de ellos de colarse en la fila para conseguir agua para el aseo y alimentación, tras unas semanas sin agua, debido a daños en el canal madre de Chavimochic a causa de las lluvias. Camiones cisternas abastecen a las familias, pero es insuficiente. Somos seres humanos, necesitamos el agua y por favor que venga una cisternada de agua siquiera, pero que sea pues, que sea de Sedalip, que sea potable, no sea un agua que sirve ni siquiera para lavar la ropa, porque da miedo lavar con esa agua. Vecinos del sector 9 de octubre la están pasando mal. La poca agua que han recibido, denuncian, está contaminada. Es agua que no se puede tomar. ¿De qué calidad está el agua? Amarilla. Mire, este es el agua turbia. Eso que más todavía. La empresa prestadora del servicio Sedalip ha habilitado 20 puntos de abastecimiento de agua con cisternas en los distritos de Florencia de Mora, El Porvenir y La Esperanza. Se prevé que el servicio se normalice en los siguientes días tras la reparación del canal.
Volvemos al clima que se vive en Colombia, pues allí muchos agricultores están preocupados porque absolutamente todos sus cultivos quedaron tapados por el granizo que ha caído en los últimos días, pues esto lo que hace es dañar absolutamente todos sus cultivos y no pueden de esta manera generar dinero. La naturaleza lo está haciendo y tratando de acabar con lo poquito que nosotros los campesinos podemos hacer. En la tarde del domingo, las intensas y constantes lluvias convirtieron los campos de la vereda de Quebrada Vieja, zona rural del municipio de Soracá, en Boyacá, en una gruesa capa blanca de granizo. Las lluvias, que se prolongaron por más de 3 horas, causaron afectación en varios cultivos. Y aquí está la evidencia, mire, aquí está, mire, tenemos 20, 40 y como 60 centímetros de granizo que cayó en el día de hoy aquí en la vereda de Quebrada Vieja. Y no solo en Quebrada Vieja, sino en el municipio de Soracá. Entonces, la evidencia está y le pedimos al gobierno para que nuestros cultivos ya no los borró porque el granizo acaba de terminar con eso. El panorama es preocupante, pues este tipo de fenómenos climáticos están acabando con las cosechas de los agricultores. El gobierno mirará qué es lo que piensa hacer con nosotros los campesinos, porque ya ahora sí no estamos dando de cuenta. Si no nos terminan los precios, nos está acabando la naturaleza. El llamado de la comunidad es urgente al gobierno nacional para que los ayude ante la temporada de lluvias que los está afectando cada día. Vean el susto en Maceió, en Brasil, donde 11 personas resultaron heridas al momento en que se desplomó un ascensor. Todo esto fue grabado por la cámara de este ascensor. Susto en Maceió, capital del estado brasileño de Alagoas. Un ascensor con 11 personas se cayó al piso. 3 personas resultaron heridas de gravedad. Las 11 personas ingresaron al 10º piso del edificio y cuando el elevador llegó a la planta baja, cayó al sótano. La capacidad máxima del equipo es de 8 personas, pero no se respetó el límite. El cuerpo de bomberos acudió al lugar con 2 vehículos y 6 efectivos para poder apoyar a las víctimas. Sin embargo, indicaron que esto en mayoría se debió a que entraron cerca de 11 personas a un ascensor que está permitido solamente 8. En los últimos días mucho se ha hablado de la mega cárcel que fue construida recientemente en El Salvador, pues hoy les mostramos estos lugares, cómo duermen y cómo se encuentran allí la cantidad de presos que están detenidos. La megacárcel de El Salvador, con capacidad para 40.000 presos, tiene un severo régimen de reclusión que ha denunciado por organismos de derechos humanos, a pesar de que constantemente el presidente de allí, Nayib Bukele, saca pecho por el estricto trato que se le da a los presos. Recientemente Bukele compartió este video en el cual se le ve la llegada de 2.000 pandilleros al penal, con lo que ya hay un total de 4.000 internos. En el video que el mandatario compartió, se observa a muchos presos tatuados, descalzos, encadenados y con sus torsos desnudos, vistiendo apenas un pantaloncillo blanco. Provista de alta tecnología para la vigilancia, la gigantesca cárcel fue inaugurada a principios de febrero por el propio Bukele. El presidio fue construido para recluir a parte de los 65.000 supuestos pandilleros detenidos bajo el régimen de excepción decretado por el Congreso a pedido de Bukele en respuesta a una escalada violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo del año pasado. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Se vuelven a viralizar imágenes de un accidente de parapente. Jóvenes argentinos explican cómo viven consumiendo productos que encuentran en la basura de Dinamarca. Noite mi che da papia cubo, pero mi me se manera pa mi ebo. Well rumão, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid, queda conecta com aceitar. O data e amada, deu solo plan que da chat com a bonfada. Oh hybrid, tu costem solo paquete e queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
Participar para ganhar aninha grátis de puxa sua comida preferida de Friskies e Cat Treehouse. Compra pack de comida de Friskies e pack de Friskies Party Mix Cat Snacks. WhatsApp o recibo ou deposita em ponto de venda participante. Feed their fantasy. Binjunga y vira miembro na Win Creek Casinos. Abo como un jugador ta beneficiado de tour e oferta en el casino Tindi ofrece. Con cada punto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. Huh? Bom menina MATLAB te informa. Antes conocí como Northlab Center y ahora conocí como Laboratorio MATLAB, brindando al pueblo de Aruba con un servicio amical y de calidad a base de acreditación ISO 15189 y certificación ISO 9001. Nos saco COVID-19 hopi cambio. Pensei, nos meta como laboratório para oferecer diferentes benefícios e chequeio preventivo tanto nos nossos pacientes privada como também nos nossos pacientes de ACV, mirando que nós aceitar todo verweisbrief preferido para doctor de casa, especialista ou parteira. Com diferentes sucursais ronde Aruba, por de nos 12 distritos de San Nicolás, tem no nosso nostalgia distrito de Norte, qual está assim com nós laboratório hopi mais acessível. Como laboratório inovativo, nosso compromisso com nossos pacientes está queda nos prioridade, para sobre a boa saúde está merecer é melhor. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se volvieron a viralizar unas imágenes de un accidente de parapente en donde una persona al parecer no la aseguraron bien y quedó colgando a más de 300 metros de altura. A pesar de que las imágenes no son recientes, sí son importantes para generar concientización. Un hombre que no fue asegurado correctamente con un arnés en la previa de un viaje en parapente pasó una de las peores experiencias de su vida, y es que quedó colgando en una mano mientras volaba más de 300 metros de altura. En el video se ve la advertencia que había cometido el error en las medidas de seguridad antes de saltar. Durante el vuelo pudo sostenerse y terminó aterrizando luego de un gran susto. Lo cierto es que en el momento de tocar suelo, el hombre se tiró al césped de una altura prudente con el fin de no tener lesiones graves. En las imágenes se ve que todo terminó rodando y salvando su vida. A pesar de que este video no es reciente, se volvió a viralizar en las últimas horas para que las personas tuvieran precaución. Y continuamos con esas historias que se viralizan y nos llegan desde Dinamarca con dos jóvenes argentinos que demuestran cómo pueden consumir diferentes productos o residuos más bien que encuentran en las basuras y de esta forma pueden hacer un sándwich. Desde su perfil en TikTok, Magia en un viaje, dos argentinos que decidieron irse a Dinamarca para tener una mejor vida, suelen mostrar cómo es su día a día en el exterior y son virales tras mostrar que comen de la basura, lo que los supermercados daneses tiran a la basura, ellos lo rescatan y para ellos es su comida. Este video, que alcanzó cerca de 1 millón de reproducciones, demuestra que los supermercados daneses tiran a un container cientos kilos de alimento y ellos los rescatan para cocinar.
es sustentabilidad, no cirujeo, aseguraron y recibieron miles de elogios, aunque no faltaron las críticas. Parece cirujeo, pero es sustentabilidad. Literalmente habían tirado todo eso y los argentinos fuimos al rescate. Para más, síganos en esta cuenta, escribieron debajo del video. ¿Comiendo de la basura en Dinamarca? Sí. En Copenhague es imposible comer de la basura, pero también comentaron algunas personas. Sin embargo, la joven dueña de la página aseguró, y contrario a lo que se había indicado, explicó que los supermercados tiran la comida en muy buen estado y ellos simplemente hacen la cirugía mientras muestran la cantidad de comida que se iba a desperdiciar. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro banco amigo CMB. CMB tiene más que una tarjeta. The Florin Car Cashback es una experiencia local que lo recompensa con el 1% de cashback. Logren más en menos con la moneda sin gastos de cambio. Recuerden que también la podrán solicitar en cualquiera de las sucursales de CMB. Vean lo que ocurrió en este truco de magia en donde un mago estaba haciendo su función con las personas como es de costumbre que van a verlo. Sin embargo, a un hombre no le gustó lo que él estaba haciendo con su esposa y se fue a los puños. Hay algunas personas que los celos pueden llegar a dominarlos y obligarlos a cometer locuras, y algo de eso se vio en un crucero durante un show de un mago. Y fiel a estos tiempos, alguien lo filmó y lo subió a las redes sociales. El mago, que se llama Ben Murphy y es australiano, actuaba en el teatro de un crucero, cuando suelen allí subir también a un voluntario del público para que participara en el truco. Y subió una mujer que contenta se puso a las órdenes del ilusionista. Todo iba bien, el público estaba allí contento por el acto de magia, pero alguien del público no estaba muy contento. Sucedió que en un momento de este acto, durante uno de los trucos, el mago puso una carta en su boca y otra en la boca de la mujer y se pusieron frente a frente. A pocos centímetros de distancia empezó allí, todo se fue desafortunadamente a una situación no muy agradable. Un hombre de la audiencia, el esposo de la mujer, subió furioso al escenario y, como si se tratara de un partido de rugby, se le tiró al mago encima y le hizo un terrible golpe y empezó allí a forcejear. En un instante el mago estaba tirado en el piso del escenario mientras la mujer intentaba calmar a su pareja. Y los dejo con esta muy emotiva historia de un joven que hacía más de 7 años no veía a su mamá de origen venezolano, pues él logró visitarla y las imágenes enternecen las redes sociales. En estos últimos años, muchos jóvenes venezolanos eligen empezar su vida de cero en muchos países. Tomar estos nuevos caminos significa dejar atrás a la familia y a los amigos de toda la vida. Es por eso que cuando alguien vuelve a casa luego de varios años en el exterior, se eligen filmar las reacciones de los familiares más cercanos. Y eso fue lo que ocurrió con este joven y su mamá. Todo quedó grabado en TikTok. Allí se capturó el momento en donde el hijo de su tía llegó a un restaurante e hizo de mesero para llevarle el pedido a la mesa en donde se encontraban ambas mujeres. En el video se puede apreciar cómo la mamá no lo reconoció en un principio, mientras él sonríe incrédulo. Luego de unos segundos, la madre finalmente lo reconoció. Sorprendida, comenzó a llorar desconsoladamente ante la atenta mirada de las demás personas en el restaurante. Su hijo la abrazó y luego se fundieron en un abrazo que cautivó a todos. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen aquí en nuestra programación en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.